Hola, muy buenas noches a todos ustedes. Hoy jueves 18 de abril del 2019, para compartir el devocional de este especial de Semana Santa. Este es un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted, ¿verdad? De su hermano y amigo Juan Felipe Ortiz, para compartirles de la palabra de Dios un poquito lo que, pues no sabemos exactamente los días, pero de alguna manera lo que sucedió. Habíamos venido platicando de todo el proceso a partir de que celebra la cena del Señor, la Pascua, con sus discípulos, como sale a orar a Getsemaní, ora para pedir la guía y la fuerza y la voluntad del Padre para saber si hay otro camino que pueda llevar a la salvación del hombre, y además orar por los discípulos de una manera verdaderamente hermosa, una de las oraciones más hermosas que hemos escuchado de Jesús, una de las oraciones que más impacta, en mi parecer, impacta lo que dice de sus discípulos y de ahora de nosotros, ¿sí? Esa oración nos alcanza a nosotros, que ahora somos discípulos de Jesús y que estamos en Cristo, ¿verdad? Y cómo Dios le pide ser uno, ¿verdad?, con nosotros mismos, como Él fue uno con sus discípulos. Es impresionante, es una oración de amor que nos debe impactar en el corazón horas antes. Y vemos que al estar orando el Señor, ¿verdad?, inclusive tenía tanta aflicción, tanta angustia de lo que venía sintiendo como ser humano, de lo que iba a vivir, de lo que iba a pasar, que dice que sudó sangre, ¿verdad? Sudó sangre, se le reventaron las venas de tanta presión que sintió y sudó sangre. Fue un momento muy difícil para el Señor. Se sentía muy triste, se sentía afligido, se sentía muy mal. Los discípulos no pudieron orar con Él, estaban muy cansados, ya eran muy noche y no pudieron orar con Él, se quedaron dormidos. Por lo tanto, el Señor tuvo ese momento de soledad con el Padre, pero también un momento de soledad en el que necesitaba la oración también de sus discípulos, ¿verdad? Y bueno, pues precisamente al final, ¿verdad?, de cuando Él está ya terminando de orar, ya que ha terminado de orar, en el San Mateo 26, en el versículo 45 y 46 dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces está siendo la hora de la entrega, es de noche, ¿verdad? Y llega el momento del versículo. Vamos hoy a tratar desde el capítulo 26, en el versículo 47, hasta el versículo 75, donde culminaremos con esta parte. Vamos a escuchar la palabra de Dios, que Dios nos guíe, que Dios nos dé la sabiduría, para que ustedes puedan abrir el entendimiento a verdaderamente la historia real del sacrificio de Jesús, la historia verdadera que viene en la palabra de Dios, narrada por los mismos discípulos de Jesús, por medio de la revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, leamos. Vamos a ir por partes. Primero vamos a leer el arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de los ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme.
Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Primeramente, mencionar que aquí se cumple una de las primeras profecías de que iba a ser traicionado por uno de sus discípulos, y que el mismo Jesús, horas antes, en la cena había dicho que iba a ser traicionado, iba a ser entregado por uno de ellos. Todos se habían preguntado quién. Inclusive le había contestado que aquel que metiera la mano en su plato o que tomara al que le entregara el pan mojado, él sería. Y se le acerca, ¿verdad?, Judas, y le pregunta: ese soy yo, y toma el pan que le está dando el Señor. Y Jesús mismo le contesta: tú lo has dicho, ¿verdad? Apúrate ya para hacer lo que tienes que hacer, ¿verdad? Jesús le dice: ¿sabes qué? Se tiene que cumplir la voluntad de mi Padre. Tú eres el hijo de perdición, pero bueno, las cosas se tienen que hacer conforme mi Padre ha dictado y se tiene que cumplir su voluntad. Entonces, el Señor ya había orado, ya sabía cómo iban a hacer las cosas, ya sabía que iba a ser entregado por Judas. Judas le entrega con un beso de traición, no de amistad, no de amor. Un beso que lo único que era una señal para entregarles a Cristo en manos de los soldados romanos y que le hicieran juicio. En manos iban los fariseos, iban los rabís, iban los saduceos, iban todos estos grupos religiosos junto con los soldados romanos para ver que se hiciera, ¿verdad?, que se entregara verdaderamente a Cristo. Entonces, es ahí donde se está expresando esto en su palabra. Después, bueno, vemos otra vez ese Pedro que no domina, que no tiene dominio propio todavía, ese Pedro que es impetuoso y que sobrereacciona al ver cómo aprenden al Maestro, aprenden a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, ¿verdad? Quiere defenderlo, le corta, ¿verdad?, la oreja a uno de los soldados que iba ahí. Y Jesús le llama la atención. ¿Por qué digo a Pedro? Tal vez ahorita leímos que uno de los que estaban con Jesús, pero si nosotros vamos a Marcos, o vamos a Lucas, o vamos a alguno de los demás evangelios, aquí es donde se muestra, ¿verdad? En Marcos vuelve a decir: pero uno de los que estaban allí sacando la espada. Vamos a Lucas y ahí veremos cómo es Pedro, quien es el que siempre actuaba arrebatadamente y que siempre hablaba antes de pensar. Y dice en Lucas: y uno de ellos iría un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Quiere decir que el sumo sacerdote iba con todos los que iban a arrestar a Jesús. Entonces es Juan. Por eso estoy revisando palabra por palabra, porque yo no quiero dar un dato que no venga en la Biblia, ¿verdad? Estoy tratándole de dar el dato más certero de cuando es arrestado Jesús y es entregado. Dice en una narración un poquito, Juan un poco más específica, nos va hablando: Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Esto nos habla que era de noche. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Aquí la imagen del Señor, la majestad del Señor, verdaderamente la autoridad que daba el Señor, los hizo postrarse en tierra a los soldados y a los que iban ahí. No fue así de que lo agarraron y lo prendieron inmediatamente, sino que se postraron porque reconocieron que él mismo era Dios. Y lo que pasa es que no estaban sabiendo lo que estaba pasando, pero Jesús, cuando dice yo soy, se está poniendo como Dios.
Porque cuando le dice a Moisés, ¿verdad? Dios le dice, yo soy yo. Y esto, aquí estamos hablando de la divinidad de Jesús. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os habéis dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me disteis no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Aquí ya especificó Juan de quién había sido, ¿verdad? Quién había sacado la espada. Tal vez Mateo, Marcos y Lucas. Mateo y Marcos, que fueron discípulos muy cercanos de Jesús. Lucas vino posteriormente con Pablo, entonces entendemos que él tomó de algunos comentarios, pero Mateo y Marcos protegieron la identidad de la persona que había sacado la espada, por alguna razón. Pero Juan sí lo dice Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Especifica hasta el nombre del siervo, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo cómo esta acción impetuosa lleva a cometer, ¿verdad?, una cuestión que Cristo no quería, que la voluntad es que iba a ser arrestado. Por eso le dice, ¿tú acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, que no pudieran venir a defenderme los ángeles y llevarme, ¿verdad? Pues claro que sí, pero se tenía que cumplir la voluntad conforme al escrito, conforme a la profecía de Isaías 53 y conforme como tenían que pasar las cosas. Y Jesús tenía que, de alguna manera, como sabía las cosas, tenía que cumplir la voluntad en obediencia de cómo tenía que suceder. Pero bueno, y aún le dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Es necesario que me arresten, es necesario que me juzguen, es necesario que me entreguen a muerte y que tenga esa muerte de cruz. Entonces, verdaderamente aquí, Mateo se va con la acción con Pedro, la respuesta de Jesús, ¿verdad?, a esa acción, y también al reclamo de Jesús de, pues, ¿qué necesidad había de que ahorita vinieran en la noche, así como si yo fuera un ladrón, como si fuera el peor delincuente, ¿verdad?, y me arrestaran de sorpresa? Jesús lo sabía, dice, los está cuestionando para sorprenderlos a ellos. O sea, tanto tiempo estuve enseñándoles en los templos, en las sinagogas, y no lo hicieron, ¿verdad? O sea, esto es un acto de cobardía, les estoy diciendo Jesús. Son cobardes porque lo están haciendo de noche, a escondidas, como si fuera lo peor, ¿verdad? Mientras estaba en el templo no lo hacían, ¿verdad? Entonces los está cuestionando, los está confrontando con esa acción. Y dice, miren, yo soy Jesús, yo soy el que vienes a aprender, apréndeme a mí, o sea, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Jesús en el otro texto de Juan dice, déjenlos ir a ellos, pues ellos no tienen nada que ver, ¿verdad? Ellos no tienen nada que ver, déjalos ir, para que se cumpla la escritura de que lo que había dicho Jesús, que de ninguno de ellos yo perdí. Y bueno, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. O sea, se vuelve a cumplir lo que había dicho Jesús, que iban a huir, que se iban a dividir y que iban cada uno, ¿verdad? Y es cuando le dice Pedro a Jesús, no, yo te voy a defender y voy a ir a la muerte por ti. Pues también Pedro huyó, ¿no? Entonces, pues es ahí donde Jesús aplica que Él conoce, que Él sabe todo, que Él tiene control de la historia, porque es el Dios, es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, y Él sabe todo lo que tiene que pasar. Entonces, Él sabe exactamente hacia dónde va su intención, hacia dónde va lo que va a pasar, y pues lógicamente sabe lo que va a suceder posteriormente. Tan lo sabe que una hora antes o unas horas antes había estado orando con mucha angustia. Sabía lo que iba a vivir Jesús. Vamos a la parte del concilio. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás
a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Pedro está desde lejos viendo el asunto, no se quiere involucrar, no quiere defender, no va a defender, porque en ese momento ya como que se le bajó su impetuosidad y entonces empezó a sentir mucho miedo, ¿verdad? De que también le pasara algo. Y dice, bueno, para entregarle a muerte estaban dando muchos testimonios. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que no os digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Una profecía más. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Fíjense, o sea, se están burlando, le están levantando falso testimonio, le están ocasionando un daño a su reputación santa que tiene el Señor. Ellos sabían y no tenían por dónde, ¿verdad? Hasta que habló Cristo, ¿verdad? Fue que ellos encontraron la manera de decir que era un blasfemo, de no reconocerlo como Mesías, de no reconocerlo como el Hijo de Dios. Y entonces, pues, el juicio que le hacen es un juicio injusto, porque no merecía ni siquiera la muerte. Pero tanto era la incomodidad de los fariseos, de los maestros, de todo este grupo, ¿verdad? Tanto daño les había ocasionado, que hablara mal de ellos, que no daban buen testimonio, que no hablaban de la palabra, que dirigían, que enseñaban la doctrina, pero no lo hacían. O sea, era esto no sé si les suena en esta época, pero hay mucho de ello todavía. Sin embargo, en esa época estaban muy incómodos por esa situación y decían, pues ¿cómo puede hacer milagros? ¿Cómo puede sanar gente? ¿Cómo pueden haber seguidores? ¿Cómo puede hablar en el nombre de Dios? Pero tenía una autoridad que todo el mundo lo seguía y lo respetaba. menos aquellos que verdaderamente les incomodaba que Jesús hablara ciertamente la palabra de Dios y se dijera el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? En otra parte de la palabra dice, que le taparon los ojos y le empezaron a bofetear y a golpear con mano cerrada. Fíjense, con mano cerrada, con puñetazos y abofeteado, y que le taparon los ojos para, de alguna manera, en juego los soldados, en un juego cruel, preguntarle, ahora sí profetízanos, ¿quién es el que te golpeó? En un totalmente son de burla, ¿verdad? Son de burlarse, de blasfemarle, de lastimarlo, de herirlo, no solamente físicamente, sino en el orgullo, en lo que más duele, ¿verdad? Al Señor, porque también le estaban lastimando, ¿verdad? Espiritual y emocionalmente, aunque Él era Dios, pero como hombre estaba haciendo, ¿verdad? De esa manera. Dice cubrirle, dice en Marcos 14, 65, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos,
y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas también. O sea, es verdaderamente esto, pues algo indignante que vivió nuestro Señor, y la verdad nos pone a pensar, ¿verdad?, en todo lo que hizo el Señor, lo que tuvo que aguantar, lo que tuvo que aguantar por nosotros, para tener una misericordia y un amor hacia nosotros, verdaderamente, y que verdaderamente el Señor, ¿verdad?, que el Señor tuvo que sufrir de esa manera. Dice en 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó a él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, la salvación viene por el Señor, porque Él tuvo que sufrir todo esto. Fíjense bien, les voy a leer esta parte. Los que se burlan de Él se creen graciosos e ingeniosos al mofarse de las pretensiones de Jesús y reírse de su total debilidad después de haber alegado que podría destruir y reconstruir el templo en 3 días. Pero los apóstoles sabían, y los lectores saben, y Dios sabe, que hay una ironía más profunda. Precisamente, al quedarse en la cruz con esa desgraciada limitación, Jesús se constituye a sí mismo como templo y resucita con la plenitud de su poder. La única manera de salvarse a sí mismo y salvar a su pueblo es quedarse colgado en esa atroz cruz, totalmente despojado de poder. Las palabras que usan los observadores para insultarlo y humillarlo en realidad describen el proceso que está acercando la salvación del Señor. Experimentando vergüenza, oprobio, impotencia, murió en gran agonía y dolor, pero resucitó en poder para convertirse en el templo levantado de Dios, el punto de encuentro viviente entre Dios y su pueblo. Los que se burlaban de él se reían de la ironía que percibían. Jesús verbalizó las pretensiones osadas de poder, alegando ser capaz de reconstruir el templo en 3 días, pero muere sumido en una debilidad abismal. No obstante, nosotros podemos ver una ironía más profunda. Esa misma ironía que entretiene a los que se burlan es el camino de Jesús y es el poder, el camino a la resurrección, la vía a funcionar como el templo poderoso del Dios viviente. A pesar de que nuestra propia muerte, a nuestros intereses, jamás opera con la misma importancia que la muerte de Jesús, el mismo principio se nos aplica. Al morir vivimos, al negarnos a nosotros mismos, nos encontramos a medida que tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús. Qué bendición poder saber que Jesús tuvo que soportar todo esto para llevarnos a usted y a mí a una salvación. Si usted ya tiene la salvación, entregó su vida, se arrepintió y hoy está en Jesús, hoy tiene mucho que agradecerle. Y usted va a tener que servirle, llamarlo y obedecerlo y obedecer su palabra. Porque si usted cree en Jesús, que sabe que Él es Dios y sabe que Él es el Hijo de Dios que hoy reina por los siglos de los siglos. Vamos a la última parte de este estudio, que es la otra parte que se cumple, que Jesús había dicho, que se cumple inmediatamente después. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Otro hecho que lastimó a Jesús, otro hecho que hirió a Jesús, una manera diferente, de alguna manera de negación o de traición, que es negar a Jesús.
Verdaderamente cuando usted esté enfrente de un problema, que esté enfrente de una cuestión difícil, ¿va a negar a Jesús o va a decir, yo amo a Jesús? Ese Pedro, que horas antes había dicho que él defendería a Jesús, que él iría a la muerte por él, y Jesús le había dicho, ¿irás a la muerte por mí? Antes te digo que tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y ve, definitivamente, cantó el gallo. Y ya había negado 3 veces Pedro a Jesús. Y la última parte es lo que me sorprende, porque dice que la última vez que lo negó, ¿verdad? Dice que maldijo, empezó a hablar como del mundo, empezó a decir maldiciones, groserías, ¿verdad? Porque dijeron, no, ¿cómo va a ser si usted dice groserías? Ese no se comporta como cristiano, perdón, como seguidor de Cristo, como cristiano, no habla igual, ¿verdad? Y enseguida, nada más que hubo algo que después se acordó, ¿verdad? En el momento en que canta el gallo, se acuerda Pedro de esta parte que le había dicho Jesús, y lloró amargamente, lloró con un dolor muy fuerte, y se dio cuenta que verdaderamente como hombre, en sus fuerzas, fallamos. Nosotros verdaderamente decimos que vamos a defender nuestra fe, que vamos a defender a Cristo, que amamos a Jesús, pero verdaderamente cuando te enfrentan a una situación, amas a Cristo, entregas, o sea, verdaderamente dices, yo soy cristiano, no lo hago porque tengo una convicción de agradar a mi Dios, o para quedar bien, te acomodas a las circunstancias, que hasta maldices, dices malos chistes, y dices chistes obscenos o cosas así. ¿O qué está pasando con tu vida? ¿Estás haciendo de testimonio que digan que tú eres diferente, que tú eres cristiano? ¿O te quedan bien y te dicen, si él es cristiano, yo no quiero ser cristiano porque él toma, él bebe, él fuma? ¿Qué es lo que está haciendo tu vida, verdad? Que tú, que verdaderamente digan que eres cristiano. O que digan, no, él no puede ser cristiano. Más bien él no puede ser cristiano. Si él dice que es cristiano, no puede ser cristiano, porque los cristianos no se comportan así, no hablan así, no gritan, no se enojan de esa manera. Nos confronta esta lectura que hemos tenido también de Pedro, porque también nos confronta para saber cuántas veces negamos a Cristo con nuestras acciones y con nuestro testimonio. Verdaderamente nos pone a reflexionar si verdaderamente tenemos una vida comprometida con Cristo y verdaderamente estaríamos dispuestos a entregar nuestra vida y a no negarlo cada día de nuestra vida. Que Dios le bendiga. Este es un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted. Mañana continuamos con esta serie especial de Semana Santa, con el hecho más crucial, con el hecho donde vamos a ver, ¿verdad?, todo lo que sufre Jesús, todo lo que pasa Jesús hasta llegar a la muerte de cruz, ¿verdad? Entonces, verdaderamente mañana estaremos analizando uno de los hechos históricos más importantes que ha tenido la humanidad, porque de ahí viene la salvación, porque esa sangre nos limpió, porque esa sangre nos perdonó y su muerte nos ha liberado de esa vida de condena y de esa condena eterna que solamente Cristo te puede liberar. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Tu amigo y tu hermano te desea lo mejor esta noche de jueves. Que Dios te bendiga.